Arquitectura minimalista. El minimalismo es un movimiento de arte y diseño que comenzó en el siglo XX. Como concepto, el minimalismo, no solo en arquitectura, sino también en otros campos del arte y el diseño, incluso los estilos de vida. Los orígenes de la arquitectura minimalista se pueden encontrar en los movimientos cubistas Bauhaus y de Stigl y en la arquitectura tradicional japonesa. Comparte una relación con el arte minimalista que surgió a principios de la década de 1960 en Estados Unidos e introdujo una nueva forma de crear y experimentar obras de arte. Los arquitectos minimalistas incorporan el uso de algunos elementos de repuesto para alcanzar la esencia de la arquitectura. Como tal, la arquitectura minimalista se caracteriza por una combinación de elementos básicos, contexto y lugar, vacío, espacio infinito, colores limitados, simplicidad y el uso de hormigón, vidrio y materiales naturales y luz. También carece de ornamentación, y no tiene contenido emocional, histórico, expresivo, representativo o simbólico. Como resultado, la arquitectura minimalista concentra la atención del usuario y del espectador. La arquitectura minimalista implica el uso de elementos de diseño simple, sin ornamentación ni decoración. Los defensores del minimalismo creen que la condensación del contenido y la forma de un diseño a lo esencial revela la verdadera esencia de la arquitectura. La arquitectura minimalista surgió de los movimientos de Stigl y Bauhaus de inspiración cubista en la década de 1920. Arquitectos como Ludwig Mies van der Rohe teorizaron que el minimalismo daba el máximo poder al espacio arquitectónico. Los orígenes de esta corriente están en Europa y se encuentran en el manifiesto titulado Menos es más del arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe, uno de los más importantes de este siglo. Debido a la Segunda Guerra Mundial, Van der Rohe emigró a Estados Unidos para más tarde nacionalizarse estadounidense. A fines de los años 30, Van der Rohe ejerció la dirección de la Escuela de Arte y Diseño de la Bauhaus, en Alemania, en donde se materializaron sus primeras ideas respecto a la pureza de las formas y al uso del concepto artístico para dotar al diseño industrial de personalidad. Los defensores de la arquitectura minimalista como Tadao Ando, Alberto Baeza y John Pawson se esforzaron por alcanzar la esencia de la arquitectura. Los arquitectos minimalistas valoran el espacio vacío, la limpieza formal y la simplicidad. Eliminan todo lo que no funciona con el programa y utilizan algunos elementos esenciales de repuesto para lograr el máximo efecto. El arte minimalista introdujo una nueva forma de crear y experimentar obras de arte. Artistas, como Carl André, Dan Flavin y Donald Hood, se inspiraron en el cubismo y su concepto de reducir el tema a formas geométricas. Crearon un diseño minimalista que se centró en los elementos más esenciales, la claridad, las superficies monocromáticas, la repetición y la simplicidad de la forma, al tiempo que eliminaba los temas narrativos y referenciales. Por ejemplo, el movimiento de Stigl respaldó la abstracción y la simplicidad al reducir el arte a sus formas y colores esenciales. Theo van Doesburg y Gerrit Rietveld aplicaron los principios de Stigl a la arquitectura a través de una filosofía de diseño basada en el funcionalismo, la eliminación de decoración de la superficie y los planos rectilíneos, como se ejemplifica en la casa Schröder de Rietveld. El movimiento Bauhaus se originó en una escuela de arte en Alemania con el objetivo de promover la producción en masa y unir las artes y la artesanía con la tecnología. El enfoque de Bauhaus tenía estrechos vínculos con de Stigl y compartía los principios de limpieza, funcionalismo, pureza y formas reducidas. En 1947, después de que Bauhaus se centrara a los Estados Unidos y fuera conocido como el estilo internacional, el famoso arquitecto Ludwig Mies van der Rohe resumió su filosofía minimalista en una frase: menos es más. Menos es más se refiere a la reducción de la forma al mínimo de elementos. Además de los enfoques de la Bauhaus y de Stigl, la arquitectura minimalista fue influenciada por la arquitectura tradicional japonesa. Debido a la apreciación de los objetos simples y llanos, el diseño tradicional japonés siempre ha girado en torno a la idea del minimalismo y se ha centrado en agregar solo lo necesario. Características de la arquitectura minimalista.
La arquitectura minimalista combina la forma, la luz, el espacio y los materiales, junto con técnicas como la reducción, la simplificación y la unificación. Los minimalistas consideran estas características como la esencia de la arquitectura: el uso de formas geométricas puras, el empleo de materiales simples, limitados y lisos, los componentes limpios y rectos, la repetición para dar un sentido de orden y unificación, el logro de espacios sencillos y abiertos, el uso de líneas puras. Se centra en la función. La arquitectura minimalista utiliza algunos elementos esenciales de repuesto para alcanzar la esencia de la arquitectura. Esto significa condensar el contenido de un diseño en un mínimo de elementos necesarios, número de parámetros y medios operativos que definen la forma. Por lo tanto, la arquitectura minimalista es el resultado de la eliminación de los aspectos no esenciales, donde el diseño se reduce a sus características más fundamentales. La noción de reducir los elementos a su máxima simplicidad define la arquitectura minimalista. La simplicidad extrema de la forma y el volumen, la limpieza del diseño y la claridad son las principales características del minimalismo. El vocabulario de diseño minimalista enfatiza el uso de la geometría y el uso de formas básicas, superficies planas, formas simples, particiones interiores mínimas, acabados limpios, lisos, y componentes rectos para crear edificios mínimos, como la escuela de Álvaro Sisa. El minimalismo le da el máximo poder al espacio arquitectónico. Básicamente, es una función del espacio. El espacio en el minimalismo es considerado como infinito en el minimalismo. Por lo tanto, los arreglos espaciales de planta abierta se utilizan para crear una arquitectura minimalista. El vacío también juega un papel importante en el minimalismo. Al reducir el programa a sus elementos esenciales, los arquitectos, como John Pawson, crean espacios vacíos. Para los minimalistas, el vacío permite que el espacio y, por lo tanto, la arquitectura se vea como existe. La arquitectura minimalista también implica el lugar, o la unificación entre el espacio y el contexto y las condiciones en que se percibe una obra. Los minimalistas prestan la mayor atención a las relaciones físicas y espaciales que existen entre los edificios y los sitios y sus usuarios y espectadores. Las arquitecturas minimalistas también involucran el rol de la luz para resaltar las cualidades de la forma, los materiales y el espacio, como en la iglesia de Tadao Ando en Japón. Los minimalistas economizan la luz como lo hacen para el espacio. El uso de la reducción de materiales también es esencial. El hormigón y el vidrio se utilizan con frecuencia en la arquitectura minimalista. Los minimalistas se esfuerzan por mantener la integridad de las texturas naturales y respetar las características innatas de los materiales en general, dejándolos crudos, lisos y sin alteraciones. Los arquitectos minimalistas evitan el color, que se limita a unos pocos tonos y paletas monocromáticas y se utiliza solo para definir el espacio. Los colores más populares encontrados en la arquitectura minimalista incluyen negro, blanco, gris y verde cristal. El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y armonía. Ante todo se privilegian los espacios amplios, preferentemente altos, y libres. Un entorno armónico funcional, fuera del concepto de exceso, saturación y contaminación visual. Se evita también la cacofonía, la repetición y cualquier tipo de redundancia visual. Se podría considerar un antibarroquismo estético. Todo debe ser suavidad, serenidad y orden, nada de elementos superfluos y barrocos, de excesos ni estridencias, muchas veces ajenos al mundo exterior. Sobriedad sin ornamentación. Las líneas puras y bajas son una importante característica del minimalismo. En síntesis, la filosofía del minimalismo persigue construir cada espacio con el mínimo número de elementos posibles, de forma que se elimine o evite todo cuanto pueda resultar accesorio. En el minimalismo todos los elementos deben combinar y formar una unidad, priorizando el todo sobre las partes. El espacio en sí es de gran importancia, nunca eclipsado por los elementos decorativos.
En este contexto, se da una clara primacía a las líneas puras y bajas, casi a ras de suelo, con monocromía absoluta en techos, pisos y paredes, complementándose con los muebles. Colores. Una de sus principales características del minimalismo es el uso de colores puros, con superficies o fondos monocromáticos, de tonos suaves predominando el blanco y el crudo. También se incorporan los tostados o el negro con sutiles toques de color para acentuar detalles y accesorios. Cuando pensamos en el blanco hay que saber, sin olvidar, que el blanco es un color con una amplia gama de variaciones tonales capaces de multiplicar la luminosidad. El contraste lo aportan algunos detalles ornamentales de los que, en ningún caso, hay que abusar. El detalle de color, tal vez un rojo o pistacho, puede estar dado por una alfombra, un almohadón, o algún objeto único. El minimalismo privilegia los espacios altos, bien iluminados y preferentemente sin cortinas. Materiales. Los materiales son otro de los puntos claves del minimalismo. En la ambientación minimalista se utiliza la madera, tanto en pisos como en muebles, y los materiales rústicos. Cemento alisado, vidrio, alambre de acero, venesita y piedras, principalmente en estado natural, mínimamente manipulados. Textiles. Las telas que se utilicen en la decoración minimalista deben evitar lo agresivo y barroco, aportando frescura e invitando a la relajación. Se deben dejar afuera las telas estampadas y floreadas, optando por la austeridad de los lisos. Se prefieren las telas rústicas en color marfil, texturas como el lino o lonetas. Cortinas, almohadones y tapizados tendrán que obedecer a una unidad y un equilibrio. Las cortinas, cuando existen, deben ser blancas, de líneas rectas y simples, aunque se pueden prescindir tranquilamente de ellas. Muebles. Los muebles toman el concepto propio del minimalismo de simpleza y funcionalidad. Menos es más. La austeridad en el diseño y en la cantidad de muebles son básicos en la decoración minimalista. No siempre existen muebles fijos. Muchas veces se esconden o guardan en muebles o estanterías. Los muebles modernos y orientales van muy bien con este tipo de decoración. Paredes. En las paredes se trata de evitar todo adorno que esté de más, aunque se puede utilizar algún cuadro destacado en presencia o importancia. Un cuadro de autor es un buen recurso. Paredes lisas de colores claros o revestidas con piedra, como único elemento de decoración. Características principales. Abstracción. Economía de lenguaje y medios. Producción y estandarización industrial. Uso literal de los materiales. Austeridad, con ausencia de ornamentos. Purismo estructural y funcional. Orden. Geometría elemental rectilínea. Precisión en los acabados. Reducción y síntesis. Sencillez. Concentración. Protagonismo de las fachadas. Desmaterialización. Su lema: menos es más.